¿Por qué arquitecturas? Hay una conquista femenina. La primera escritora en lengua española que firma sus escritos es Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Es curioso que sea una mujer la que primero materializa ese retablo de imágenes mentales que nos proporciona la literatura. Se levanta en nuestra imaginación un edificio físico y lo habitamos con ideas y con personajes. Y un poco basándose en imágenes metafóricas de las Vita Christi de la época, Teresa de Jesús, en el castillo interior o las moradas, construye varios espacios tridimensionales en la imaginación, al igual que hizo Dante en la Divina Comedia. Son escritores muy inteligentes y fueron los primeros en el hallazgo de la construcción física de ese edificio, ¿no? La imaginación tiene, de hecho, científicamente se ha probado, un lugar concreto en las celdillas de las neuronas, es el alojamiento espacial de esas imágenes. Cuando tenemos algún accidente, hay regiones de nuestro cerebro que quedan totalmente inutilizadas, ¿no? Pues precisamente esos recuerdos que nos proporcionan los libros construyen una arquitectura de imágenes muy similar a los grandes teatros del barroco, teatros del Renacimiento, y precisamente los humanistas de la época fueron los primeros en conquistar esos hallazgos. Por lo tanto, me gusta mucho la idea muy de la mística, muy de la filosofía de la época, de construir un hogar. Todo eso lo fue recuperando también, fíjate, otra mujer, Virginia Woolf, esa idea del castillo interior. Bueno, pues esa habitación interior o esa habitación propia es una idea muy femenina, la idea de la literatura, que también tiene nombre de mujer, ¿no? Como hogar habitable. Arquitecturas de la ficción también es el fruto de un aprendizaje. Creo que retenemos mejor lo que hemos aprendido en periodos de juventud, adolescencia, niñez. Y a mí me han enseñado muchas cosas, personas que ya eran poetas, escritores, dramaturgos, y que tuve la suerte además de que ejerciesen la docencia en un tiempo muy vital para el aprendizaje de un niño, ¿no? Que un poeta, que un autor de teatro te transmita esa pasión sin entrar en currículum docente, planes de estudio, toda esa jerigonza de los educadores. Yo creo que entrar con una mirada limpia en la literatura y hacer las grandes rutas de la literatura europea, que es lo que ellos hacían, despierta una pasión irrefrenable y yo creo que quedas marcado ya para siempre, porque se enseña de una manera distinta, se enseña desde el amor, se enseña sin imposiciones, se enseña a través de sugerencias y recomendaciones, que yo creo que es un método didáctico fabuloso. No hay una lectura obligatoria, sino que hay 5 o 6 selecciones que se dejan al albur de los alumnos para que lo intercambien, lo discutan, digan si les ha gustado más o menos. El tipo de exámenes que hacíamos nosotros en el colegio pues eran muy libres, eran ensayos, y creo que es un método muy francés. En la universidad se hace el examen d'État, que es el examen de Estado, y ahora mismo eso ya se ha abandonado, es decir, se va más hacia los cuestionarios breves, de casillero, hacia la mera repetición de teorías que vienen dadas por libros de texto, cuando yo creo que el fruto de una buena enseñanza se refleja en el pensamiento propio, cuando te ha creado un pozo, ¿no? Los grandes maestros, que no profesores, yo creo que la palabra maestro trasciende el léxico del profesorado, ¿no? El gran maestro es además maestro de vida, por eso compartimos también el mundo de la espiritualidad, de los maestros de vida, de los guías, con el mundo de los maestros de la docencia, ¿no? Creo que yo echo en falta esos grandes maestros. Yo no concibo que un profesor vaya a clase, al colegio, al instituto, a la universidad, y no ame a sus alumnos, no se ponga en su lugar, no les transmita ese conocimiento, pero de una forma de amigo,
no desde el púlpito de quien sabe muchas cosas y, entre comillas, obliga a los chicos a memorizar exactamente cada una de las cosas que vienen en el texto, ¿no? Yo creo que no, yo no creo en esa docencia, creo en la que yo asimilé y creo en compartir conocimiento que uno ha aprendido y le ha hecho mejor, porque al final, si todo esto de lo que hablamos, la literatura, las artes plásticas, la música, el cine, no nos conduce a una ética, no nos conduce a ser mejores, no vale de mucho, ¿no? Hay, por ejemplo, un gran escritor, un cineasta que no refleje en sus películas una lección de vida, tampoco me parece muy válido, ¿no? Entonces, yo creo que la buena literatura, igual que el buen periodismo, en general nos hace mejores. La literatura posee efectos beneficiosos para el organismo, para la psicología del individuo e incluso para, yo diría, para su salud y bienestar en general. ¿Cuál es el efecto que produce un libro antes y después? Evidentemente, el estado mental de un buen lector después del encuentro de un libro ya ha variado, sobre todo si se ha asimilado. Y Roland Barthes tiene una palabra muy bonita que es la jouissance, que es, él lo dice literalmente, un efecto erotizador, efecto placentero, que te provoca la asimilación e integración de esos contenidos. Pero, por ejemplo, en la deconstrucción, la teoría de la construcción con respecto a la literatura va más allá, y es que dice que la literatura es capaz de hacernos ver cada pequeño detalle, cada mota impresionista en esa novela, que de otra forma en la vida real nos pasaría desapercibida, ¿no? La sensibilidad de la literatura, podríamos hablar de los poemas, podríamos hablar de la novela, incluso del teatro, que amplía un universo de sensaciones, perceptivamente hablando, te hace más perspicaz y tú evolucionas como individuo, ¿no? Se ha estudiado mucho desde la psicología, se ha estudiado mucho también desde la filosofía. El propio Paul Ricoeur, en los análisis de textos literarios que hace, dedica muchas páginas también a los efectos beneficiosos en la psique del individuo de la buena literatura. Entonces, yo creo que tendría que pasar a formar parte de las recomendaciones médicas en las consultas de todos los hospitales, junto a la receta de turno con los que los farmacéuticos y las productoras de químicas hacen sus negocios, tendría que haber una recomendación editorial de un buen libro. Arquitecturas de la ficción también quiere demostrar que los itinerarios de la literatura son colindantes e incluso coincidentes con los itinerarios de las artes plásticas, la fotografía, el cine, la música, desde Wagner a, por ejemplo, Susan Sontag y sus ensayos de fotografía, o los estudios psicológicos y sociológicos de Doris Lessing, que hace de la pareja, o los estudios antropológicos de Selma Lagerlöf. Claro, los territorios de la literatura invaden y se contagian poderosamente de esencias vitales y de otras disciplinas. Entonces, lo que he querido hacer es un poco mostrar o enseñar la patita por debajo de la puerta. Señores, aquí entra mucha luz, la literatura invade todos los territorios de la vida y es una especie de llamada a romper esas fronteras, ¿no? Entonces son caminos que se bifurcan, ¿no? Como Bioy Casares, que él pensaba que había hasta 3, 4, 5 dimensiones, es muy del realismo mágico, ¿no? Eso conecta un poco con la teoría de la construcción. Todo tiene tal dimensión tan afinada, tan milimétrica, que es la literatura con su lenguaje metafórico, con sus imágenes, sus juegos de palabras, la que nos detiene y la que consigue que paladeemos nuestra propia experiencia vital. O sea, es una especie de, como en química, un líquido gracias al cual podemos hacer el contraste de nuestro propio organismo, ¿no? De pronto nos encontramos ese contralienzo de una realidad de la que ni siquiera somos conscientes. Frente a un poema, frente a una novela,
ampliamos esa realidad, ¿no? Es un amplificador. La deconstrucción lo que hace es, primero, fragmentar todas las realidades de ese texto y luego volverla a construir para saber qué es lo que nos estamos perdiendo a nivel consciente, ¿eh? De todo ese pozo que queda dentro, el pozo del escritor, el pozo del imaginario colectivo, el horizonte de expectativas que coincida el gusto del público de la época con un lector tipo, ese milagro que es el milagro del bestseller, que no es nada despreciable, porque una sociedad concreta, en un año concreto, de pronto ama a un autor. ¿Por qué ama El tiempo entre costuras, ¿no? ¿Por qué este revival de esas mujeres que en la posguerra se quedaban sacrificándose por toda la familia y sacándola adelante? ¿Por qué conecta con esa sensibilidad colectiva un libro determinado? Eso es lo que nos enseña la literatura. Los caminos de la literatura son los de la sociología, los de las artes, los de la música y los del cine, son los caminos de la cultura. Pues estamos en esta estupenda galería de retratos de hombres ilustres, desde Campo Amor a Mesoneros romanos, a Pardo Bazán. Esta galería conlleva un canon de cada uno de ellos. La personalidad de un autor conlleva el estudio de su obra. Decía Harold Bloom que el canon occidental está basado en el conocimiento acumulado de los grandes éxitos, los bestsellers de la época. Estamos hablando de una época muy romántica. Fijaos, la tesis principal de los románticos, de Coleridge, era que nosotros, cuando conectamos con un libro, hacemos lo que ellos llamaban los románticos la suspensión de la incredulidad. Tú tienes que creerte y que entrar en el juego de la literatura para que te pueda llenar. Y quizá fue la época de más plenitud, porque quizá era la de mayor ensoñación, la de una vuelta a la Edad Media, en la época de las leyendas, de la recuperación de esas tradiciones que ya en el XIX se dieron cuenta ellos de que se estaban perdiendo, ¿no? Entonces hay una eclosión enorme, vuelven las grandes novelas de caballerías, ¿no? Y ellos fueron, por eso me gusta mucho esta galería, porque fueron los grandes restauradores de esa gran literatura, ¿no? Son grandes maestros. En conclusión, podríamos enumerar la que resultaría la primera ley de la recepción literaria. Nadie es igual a sí mismo antes que después de leer un buen libro.